Vamos a, vamos a empezar como siempre dando gracias. El dar gracias es algo importantísimo porque dar gracias es una declaración de fe. Declara que nuestro Padre está siendo fiel a nuestra vida y nosotros estamos recibiendo lo que Él tiene en su corazón para nosotros. En Romanos 12 dice que es importantísimo que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esto es parte integral de nuestra transformación. De otra forma, nos quedaríamos con conceptos equivocados de cuál es la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, como vamos a ver más adelante, porque Jesús, que es nuestro ejemplo y la promesa para nuestras vidas, vive eligiendo que la voluntad de su Padre se cumpla en su vida. Y vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy. Padre Santo, gracias por concedernos este tiempo contigo. Nos has dado el privilegio de vivir en este mundo conociéndote y siendo transformados en hijos de Dios. Y hoy podemos darte gracias por la misericordia con que nos has atraído hacia ti, por el amor con que nos amas eternamente y por la promesa que has hecho de que sin importar nuestra procedencia y nuestro pasado, hay un llamamiento que has hecho para cada uno de nosotros y nos has llamado a ser hechos conformes a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y tú tengas tu familia, la familia que has soñado desde la eternidad. Gracias por lo que vas a hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha tocado estar en un conflicto de voluntades? Donde ya sea que tú estés involucrado y tú quieres que se haga una cosa y la otra o otras personas quieren otra cosa. En el ser humano, obviamente el que no se cumpla tu voluntad es una experiencia negativa. Cuando alguien más gana, cuando lo que se hace es algo que alguien quería pero tú no, y tú tienes que participar. En los matrimonios ocurre demasiado eso, ¿no? En las familias también los niños, por ejemplo, tienen que participar de muchas cosas que sus padres anhelan hacer, pero ellos no tienen interés en hacerlo y viceversa. Entonces, para ser hechos hijos de Dios, tenemos que entender la importancia de la unión de voluntades. Vamos a hablar de eso un poquito este día. Tú eres dueño de tu voluntad. Y Dios respeta lo que tú decides de manera
absoluta. Ahora, esta declaración de que Dios respeta la voluntad individual absolutamente, de ninguna manera quiere decir que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Respetar y obedecer la voluntad de alguien más son dos cosas muy diferentes. Pero para entender el respeto de Abba a la voluntad tuya y mía y de cada persona, vamos a entender, por ejemplo, que en la escritura, Juan capítulo 1, verso 12, dice que a los que le recibieron, el verso 11 dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que tienes ahí son dos grupos de personas diferentes. Unos que utilizaron su capacidad de decisión, o en otras palabras, el uso de su voluntad para rechazar a Jesús, y otros que hicieron uso de lo mismo, de su voluntad para recibirle. Y puedes ver la conducta de Dios, que Él respeta la voluntad del individuo y solamente aquellos que eligen de su propia voluntad recibirle, pues entonces les es dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Bueno, esta regla se aplica a toda tu existencia. ¿Sí? En todas las cosas, tu voluntad gobierna lo que le permites a Dios hacer en tu vida o no. Pero aquí viene la cosa. La voluntad de Dios no cambia porque yo esté o no esté de acuerdo con Él. Por ejemplo, la voluntad de Dios, dice la Escritura en las cartas de Pedro, dice que Él no quiere que ninguna persona perezca, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos vengan a la adopción de hijos, que todos vivan la adopción, sean redimidos y hechos libres de la naturaleza humana y disfruten de la vida divina en calidad de hijos y de herederos de Dios. Esa es su voluntad y eso no cambia. Pero esa voluntad no obliga a todos a recibir la salvación en Jesús. Entonces, esto es algo muy sencillo, pero extremadamente consecuente, muy poderoso, con consecuencias enormes en nuestras vidas. Dios no obliga, pero únicamente cuando las voluntades coinciden, la tuya y la de Él, es cuando se puede cumplir en tu vida su voluntad. Otra vez, la única manera en que la voluntad de Dios se puede cumplir en mi vida o en la tuya es cuando la voluntad mía o la tuya, de manera individual, coincide con Dios, con la voluntad de Dios. De otra forma, no va a suceder. Y el ejemplo perfecto de esto es Jesús. En dos ocasiones, no son las únicas personas que vamos a mencionar esta noche, podemos verle a Él eligiendo coincidir o unir su voluntad a la del Padre. Primero en Mateo capítulo 6.
donde Él nos enseña cómo comunicarnos con nuestro Padre correctamente. Venga tu reino y luego hágase Tu voluntad. tu voluntad. Esto es una expresión que nunca fue intencionado para que se volviera un rezo, sino para que fuese una conversación y una declaración del corazón personal. Y entonces cuando él dice, hágase tu voluntad, que es, si yo te estoy diciendo a ti, por ejemplo, Arsenio, tú dices, quiero ir al centro, y yo digo, yo quiero ir a la playa. Yo te digo, pues que se haga tu voluntad. ¿Para dónde vamos a ir? Para el centro, para donde tú quieres. Estoy cediendo mi voluntad, estoy coincidiendo contigo. Jesús nos enseña y dice, es importante que tú elijas coincidir con la voluntad del Padre. Porque es en esa única condición del estado de tu voluntad en la que vas a permitirle a Dios cumplir su promesa en tu vida. No existe otro estado de tu voluntad. El segundo ejemplo Jesús nos lo da en su propia vivencia. En Mateo 6 Él nos enseña, en el Evangelio de Juan, en el huerto de Getsemaní, Él nos demuestra cómo se vive este asunto cuando el Padre ha puesto frente a Él el dar su vida por nosotros. Esta es la voluntad del Padre. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre da al Hijo, pero el Hijo tiene que querer. Y en los Salmos hay un salmo que fue escrito proféticamente y Jesús está hablando en esa profecía y dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Entonces llega el momento en que esto se va a cumplir. Y Jesús va a hablar con su Padre y era agonizante lo que estaba frente a él, era terrible. Nunca antes en su existencia eterna había enfrentado el ser hecho pecado por nosotros, el ser separado de la comunión eterna con el Padre y con el Espíritu Santo para ser hecho pecado, para ser juzgado y para ser destruido. Pero esta es la voluntad del Padre. Y dice la Escritura que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Entonces puedes ver que Jesús no estaba, ¡ay, qué bueno que voy a ir a la cruz! No era un asunto de euforia, de alegría, era algo pesadísimo, terrible. Pero aquí viene la parte donde Él nos demuestra cómo se vive este asunto. Y Él dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Más, o sea, Jesús está expresando su voluntad. En ese momento Él dice, si hay alguna manera, si hay otra manera, haz que pase de mí esta copa. Que no tenga yo que hacer esto. Pero enseguida Él elige, Él ejerce su voluntad para coincidir con la voluntad del Padre. Y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿qué voluntad estás buscando satisfacer en tu vida? Tantas oraciones son declaradas con el objetivo de que Dios cumpla mi voluntad. Y para muchos orar es eso, es pliegos petitorios de lo que quiero que Dios haga. Insistencia en que Dios me dé lo que yo quiero, cumpla mis deseos, prospere mis esfuerzos, establezca mis planes, realice mis sueños. El Espíritu Santo dice, piden y no reciben porque piden mal, piden para satisfacer sus propios deseos. Y en Romanos 8 nos dice, no saben pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Puedes ver ahí la importancia de la voluntad de Dios. Vamos a terminar esta vueltecita en ver esta verdad leyendo la escritura de Romanos capítulo 12, que ya mencionamos. Romanos 12 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Vamos a hacer una pausita aquí. ¿Conoces la misericordia de Dios? ¿Vives la misericordia de Dios? Si la conoces, entonces, por esas misericordias que Dios muestra para contigo, el Espíritu Santo te dice, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Qué quiere decir presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? Pues es exactamente Getsemaní. Es tu Getsemaní. Tú y yo no vamos a ir a la cruz a morir por los pecados de nadie. Si eso está hecho. Pero sí podemos crucificar nuestras pasiones y deseos juntamente con Cristo. Y hay muchas cosas que consideramos, es que ¿qué tiene de malo que yo quiera esto? ¿Y qué tiene de malo que yo quiera aquello? ¿Y qué tiene de malo que yo busque esto? ¿Y qué tiene de malo que yo vaya para acá? No es que tenga de malo. La pregunta no es qué tiene de malo, sino cómo cumple esto o aquello la voluntad de mi Padre. Estamos aquí reunidos porque hemos recibido la invitación a ser hechos hijos de Dios, a ser hechos varones como Jesús lo es. Bueno, si hemos hecho eso, quiere decir que hemos recibido el llamamiento a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, en el diario hacer de nuestro corazón, tenemos que aprender esta disciplina que el Espíritu Santo nos pone aquí y dice, si has probado la misericordia de Dios, te suplico por ella
que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, que te niegues a estar buscando la satisfacción de tus deseos, de tus pasiones, de tus sueños, de tus asuntos. Porque esta es la verdadera adoración que le haces a Dios. No te conformes a este siglo, no seas como todos los demás, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí tienes dado por el Espíritu Santo el asunto de las voluntades. que si tú vas a coincidir con Dios en su voluntad, o vas a estar jalando para otro lado en tu corazón. Sí. Miren, todos venimos de ser humanos, de tener en nuestro corazón como parte de la naturaleza humana necedad, orgullo y necesidades y deseos y pasiones desordenadas. Toda necesidad percibida requiere satisfacción. Y el hombre natural, el hombre humano, busca satisfacer lo que percibe como una necesidad. Cuando venimos a la adopción, vamos a ser circuncidados de ese corazón humano. Vamos a ser limpiados de todo eso que nos arrastra al pecado, para venir a ser uno con Dios. Pero date cuenta que ser uno con Dios quiere decir que hay una voluntad que vamos a estar viendo realizada y va a ser la de Dios. Él no va a comprometer su voluntad porque es perfecta. ¿Cuántas veces yo he querido y he hecho cosas y pensaba que eran buenas, pero ¿sabes qué? Resultaron mal. Resultaron no siendo justas, por lo tanto no buenas, no eran agradables tampoco los resultados, ni mucho menos perfectos. Dios garantiza que el cumplimiento de su voluntad va a ser bueno para tu vida, va a ser agradable, lo cual quiere decir, pues sí, es bueno, pero no me gusta. Sino que vas a estar a gusto y va a ser perfecto. Y entonces la palabra de hoy es que como varón entiendas que tu voluntad es respetada, pero el uso sabio de ella es coincidir con la voluntad de nuestro Padre. Tu voluntad es respetada, pero el uso incorrecto de ella va a resultar en que tú no veas realizada la promesa de adopción en tu vida. Y por eso el ejemplo perfecto de Jesús es esta adoración donde Él cede su voluntad. Es su enseñanza donde Él nos enseña a declarar, Padre, que se haga tu voluntad en mí, aquí en la tierra, como tú la haces en el cielo. Es seguir el consejo del Espíritu Santo que te dice, no seas como los demás, no te conformes a este mundo. Entiende algo diferente, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Por lo tanto, ocúpate de coincidir con su voluntad.
Ocúpate de asegurar que tu voluntad no está jalando para otro lado y por lo tanto impidiendo que la promesa se cumpla en tu vida. Y vamos a cerrar con esto porque en mi corazón me es mostrado que esto es importantísimo. Esta acción de saber manejar nuestra voluntad como Jesús lo hace es lo que quiere decir ser manso de corazón. Esto es mansedumbre. Y déjenme decirles, la mansedumbre no es ser tonto, ni mucho menos débil. La mansedumbre es un poder divino que te permite ser uno con Dios porque tu voluntad se une a la de Él. Y tu corazón descansa y disfrutas ver el cumplimiento de una buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué te habla Dios sobre el manejo de tu voluntad? Ahora, ¿cada cuándo manejas tu voluntad? Todo el tiempo. Y por lo tanto es vital que cada uno de nosotros aprendamos a estar viviendo mansedumbre, que es el ejercicio de coincidir con la voluntad de mi Padre. La mansedumbre se puede considerar como un estado tal en que se está tan seguro de la manera de vivir y de la manera de reaccionar que no necesita pelear, que no necesita reclamar, porque está seguro y esa seguridad le da fortaleza. El manso no es débil, al contrario, es lo más vigoroso que hay. Es correcto. Y ahí lo ves, eso lo ves en Jesús, manifestado plenamente. Mansedumbre. Manifestado plenamente. Cada hijo de Dios va a resultar siendo manso y humilde de corazón como su hermano mayor. Vigoroso. Pero fuerte, poderoso en Dios. Pero nunca es poder para imponer mi voluntad, sino es poder para coincidir con la voluntad perfecta de mi Padre. Queremos escuchar sus comentarios. ¿Cómo ha estado el ejercicio de nuestra voluntad? ¿Qué estamos siendo enseñados al respecto? Adelante. Pues para mí es muy interesante cómo Dios me ha tomado en mi vida y me ha estado transformando mi manera de pensar, mis deseos, mis planes, mis proyectos. Y Él me ha tomado de una total desconfianza
de Dios en un proceso muy interesante a llevarme a confiar en Él, en su amor, en lo que está ocurriendo en mi vida, confiando en que es su voluntad que pase por donde estoy pasando y que esa voluntad es buena para mí. Hace varios años que creí ese versículo que dice que porque Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para mi vida, para darme el fin que espero. Y yo confío en esa palabra, confío en mi Padre, confío en el amor de Dios. Y todos los días me veo, a pesar de que estoy en una situación que desde afuera se pudiera ver como muy difícil, todos los días me veo en la casa de Jehová, viviendo su amor y el bien y la misericordia que Él tiene para mí, sin importar lo que esté pasando. Y para mí es maravilloso ver su provisión, su amor, y todo lo que Él está haciendo en mi vida me parece maravilloso. Estoy empezando a vislumbrar algo muy hermoso que Dios está trayendo, una herencia muy hermosa que Dios está trayendo para mí. Y me gozo mucho de lo que Abba me permite ver hacia adelante. Gracias. Gracias, Marco. Entonces, en tu proceso con Dios, tu voluntad se va alineando con la suya. Sí, definitivamente. Cuando yo platico con algún cliente, yo me dedico a dar asesoría a empresas, le muestro un diagrama que tiene vectores que van en diferentes sentidos y le comento que cuando llego a una empresa normalmente me encuentro en un esquema de ese tipo donde cada persona va en diferente dirección y que uno de los objetivos que buscamos es que todos los vectores apunten a la misma dirección. Y eso Dios me ha enseñado que aplica para el matrimonio y aplica para mi relación con Dios también. Que Abba y yo estemos alineados en la misma dirección, que es la dirección de Abba, ¿no? Porque he podido aprender que precisamente su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y me gozo en esa voluntad. Sí, gracias. Gracias, Marco. ¿Se dan cuenta del testimonio de Dios en Marco en este aspecto? Que él nos habla de ir de un extremo de desconfianza a Dios ahora a una vivencia de confianza. Y eso es lo que produce el alinear tu voluntad con la de Dios.
Sí, el aprender este ejercicio en Romanos capítulo 12, donde le permites a Él realizar la transformación necesaria en tu interior para que tu voluntad sea de tu agrado también, o sea, su voluntad sea de tu agrado y te deleites en ella. Y tu corazón deje de estar jalando para otro lado todo el tiempo. Y vivir la frustración de ver que Dios no apoya tus pasos. Porque Dios no nos dice, yo voy a andar contigo por donde tú andes, sino Él dice que nos ha dado un camino vivo y nuevo por el cual podemos acercarnos a Él. Y este camino es Jesús mismo, quien es el maestro de mansedumbre. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere comentar? Eduardo, adelante. Tienes que abrir tu micrófono en el logo porque está cerrado. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más mientras Eduardo encuentra cómo hacer esto ahí? Nadie más se conecta a este tema de la voluntad. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante, hermano. Buenas noches. Mi nombre es Oscar. Oscar, adelante. Pues escuchándoles, pues la verdad que yo estaba en ahora sí que no estaba yo con la voluntad de Dios, ¿no? En una situación que me han venido pasando, que me han venido sucediendo durante los últimos 3 años de mi vida. Siendo cristiano y congregándome y todo eso, ¿no? Pues pasan cosas en mi vida. En esa es que pues platico brevemente, ¿no? Tengo 8 años de divorciado y pues no. O sea, no me he dedicado a mi trabajo, me dediqué a la iglesia. Y pues verdaderamente que pues todo esto pues me hizo llegar a aburrirme, ¿no? Y la verdad. Y pues por ahí me entretuve yo con una persona, ¿no? Pues que me había enamorado. Entonces pues yo lo puse en oración y pues el Señor dijo, definitivamente a mí me dijo en oración pues de que no era la persona indicada para mí, y pues yo me iba en contraria de eso, y la verdad que hasta el día de hoy, después de 3 años, la verdad que era no, pues porque me iba a llevar a otros lugares. Entonces con esto que usted está aquí comentando, pues la verdad que es ahora sí que me está cayendo el 20, ¿no? Porque ya se me había olvidado mucho eso, su voluntad es agradable, perfecta, ¿no? De Dios. Esa es la verdadera voluntad de Él. Porque no sé más adelante qué es lo que me iba a pasar o qué es lo que iba yo a sufrir, o me iba yo a separar más todavía de Él, ¿no? Entonces esa cuestión hasta ahorita, hasta el día de hoy, después de 3 años, imagínese usted, me viene a caer el 20, pues, aquí en mi corazón, y pues no hay que ir en contra de esa voluntad, porque lo que estamos haciendo es perder el tiempo más que nada, ¿no? Y así como lo estoy yo perdiendo, y ahorita pues me está
está cayendo nuevamente eso que Dios quería para mí, ¿no? Eso es lo que realmente no quería para mí, no era la persona adecuada para mí quizás. Y pues ahí estamos batallando y estamos luchando en contra de eso, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, le doy gracias a Dios de que de Él viene esta palabra el día de hoy, ¿no? Porque sí me ha estado costando trabajo, la verdad, y pues primeramente Dios, pues buscar realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que quería yo comentarte. Muchas gracias, Oscar. Qué importante esto que Dios nos habla, como nos comparte Oscar. En cuántas cosas está en nuestro corazón que no son la voluntad de Dios. Sí, y a dónde nos conducen. Pues Dios dice, hay camino que al hombre le parece bueno, le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, por eso es que no puedes convencer a Dios de que esté de acuerdo con tu voluntad. y le hacemos la lucha. Yo he vivido eso también en mi propia vida, ¿no? Buscar cómo convencer a Dios. Él no puede ser convencido porque Él ya vio el final. Sí, nosotros no lo vemos, pero Él ya lo vio, ya lo conoce. Y Él dice, no, por allá no es. Aquí. Ahora, otro factor importantísimo de conocer la voluntad de nuestro Padre es que en esa voluntad no es la razón por la que es perfecta, es porque es completa. Y con eso quiero decir que todo está previsto en esa voluntad y todo está provisto en esa voluntad. Si cada momento de tu día, cada año de tu existencia en la tierra, desde siempre hasta siempre y la eternidad, todo está previsto y provisto para ti. Y por eso la Escritura dice, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni jamás ha subido al corazón o a la imaginación de alguien, son las que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Entonces, date cuenta que cuando yo quiero llenar este asunto en mi vida de esta manera, en este caso con esta persona, ¿verdad? Como nos explica Oscar, y Dios dice, no es lo que tengo preparado para ti. Entonces la mansedumbre, que es la acción de unir mi voluntad a la del Padre, es importantísima porque doy lugar a que todo eso que mi Padre ha preparado de antemano para vivir conmigo, para realizar en mi vida, se cumpla. Y si no uno mi voluntad a la del Padre, entonces no lo permito. No es que Él no quiera, Él quiere cumplirla, pero dentro de su voluntad. ¿Quién sigue? Yo. Adelante. Les habla Ezequiel. Bueno, les mando un saludo a todos. A mí me llamó mucho poderosamente la atención de que seguir la voluntad de Abba es grata y me llama la atención en el sentido de que pues es grata para él y hay muchas cosas que no es grata para uno y ahorita estaba escuchando y me doy cuenta que cuando he hecho la voluntad de Dios y para mí no es grato, pues eso está muy mal. Es algo que tengo que entregarle a papá y recibirle a él para que me dé limpieza, me limpie, perdón. Y también me doy cuenta que hacer
la voluntad de Dios no tiene nada que ver con nuestra voluntad o lo que pensamos que va a estar bien para nosotros, sino todo lo contrario. El final o el punto central de esto de papá, pues es conformarnos a la imagen de Jesús. Esto lo digo por mi vida, ¿no? Por lo que he pasado los últimos año y medio, 2 años, de estar viviendo en Puebla con buen trabajo y acomodado y todo lo que se pueda tener. Pues se terminó ese trabajo y yo recuerdo mucho en la empresa que trabajaba, estaba hablando con papá en un 5º piso donde se veía todo Puebla y yo diciéndole, pues ¿y ahora qué sigue, verdad? Y entonces pues él me habló y me dijo que no tuviera miedo, que tenía que regresarme a San Luis, que esa era su voluntad y él se iba a encargar de la provisión. Y sí, así es, papá se ha encargado de una forma u otra de la provisión, pero no hemos vivido, y soy sincero, quiero ser sincero, no hemos vivido cómodamente como vivíamos en Puebla. Y eso ahorita me doy cuenta que eso está mal. O sea, me duele no vivir cómodamente como vivíamos en Puebla porque no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y más, sin embargo, papá nos ha provisto, hemos estado bien. Y ahorita me doy cuenta que me debo de gozar porque no hemos vivido cómodamente hablando vanidades, ¿no? Sino todo lo contrario, papá nos ha ido como me ha ido transformando, me ha ido mostrando de qué se trata y me ha ido retirando cosas que estaban muy arraigadas a mí. Bueno, espero haberme hecho entender. Saludos. Gracias, Ezequiel. En efecto, en Jesús podemos ver esas etapas y en el caso de Jesús extremo, ¿no? Donde la voluntad del Padre le presenta a él no nada más incomodidad, sino lo peor, muerte y separación y cargar el pecado, la enfermedad, el dolor de todo el mundo, etcétera. O sea, y puedes ver el ejercicio de mansedumbre. Padre, te voy a decir cómo me siento, pero aquí está mi elección, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué sucede con Jesús cuando él toma esa decisión? Dice que vinieron ángeles y le ministraron. Y cuando él se levanta de allí, de ser servido, de ser atendido por el Padre, de ser fortalecido, se levanta en el poder del Padre a enfrentar lo que hay que enfrentar. Y puedes verlo manifestando la gloria de Dios en todo el proceso de su crucifixión, de su arresto, del juicio que le hicieron, de la tortura a la que lo sometieron y de su crucifixión. Y poder terminado todo eso, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, puedes ver el cumplimiento de la voluntad del Padre con una promesa hecha a Jesús que está registrada en Isaías capítulo 53 y dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y ese fruto de su aflicción somos nosotros, ¿sí? Sus hermanos, nosotros hechos hijos, nosotros viviendo mansedumbre como Él la vive eternamente, viviendo fe, viviendo amor, viviendo gozo, viviendo la vida divina. Entonces, todos tenemos que pasar por situaciones y etapas donde, por supuesto que no van a ser cómodas, pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿Coincides con la voluntad de tu Padre o no? Y eso es lo que Ezequiel nos está compartiendo. Él
el Espíritu Santo mostrándote, Ezequiel, aquí hay que vivir mansedumbre, mi hermano. Y mientras más rápido entramos a mansedumbre en fe, pues más rápido va a pasar esta etapa, porque hemos vivido la santificación correspondiente y aprendido lo que se ha cumplido la voluntad de nuestro Padre, el propósito por el que Él nos pone en esas situaciones. Así que es maravilloso entender esto. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Les comento brevemente que en cierto momento yo volteé a Dios y le pregunté, ¿cuál es tu voluntad? Y Él me contestó, mi voluntad es lo que está pasando. Y fue muy interesante entender esto, comprender que lo que estoy viviendo es voluntad de amor y de crecimiento para mí en el sentido de hacerme igual a Jesús. Gracias. Realmente maravilloso que tengas esa respuesta clara y concisa para que tu corazón no divague, ¿no? Sino que puedas descansar en, estoy en tu voluntad, Padre. ¿Cómo lo sé? Porque mi corazón no está buscando lo que quiere, porque he elegido crucificar eso. Presentarme en sacrificio vivo, para que exclusivamente tu voluntad se cumpla en mi vida. Iván, adelante. Buenas tardes a todos, noches. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo pasar de... Creo que ya se ha hablado alguna vez, ¿no? Pero ¿cómo pasar a estar de acuerdo con Dios? Sobre todo cuando nuestra voluntad está anclada a algo que probablemente está totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero está como que es una atracción muy fuerte, podría ser. Es como alguien por ahí ponía el ejemplo, ¿no? Yo sé que por mi salud no debo de comer azúcar, ¿no? Pero me encanta la Coca-Cola y los pasteles y al momento de decidir mi voluntad no coincide, ¿no? Porque me jala, o sea, no me veo tomando un vaso de agua simple, ¿no? Y me jala un vaso de coca y un super pastel. Entonces, ¿cómo pasar de allí a estar de acuerdo con Dios? Sería mi primer pregunta. Bueno, la respuesta es en fe. Sí, en fe. Porque fe se obtiene escuchando a Dios. Entonces, cuando yo ando
sin oír a Dios respecto a mi vida, porque no lo involucro, es cuando me encuentro divagando y teniendo que satisfacer lo mío. Pero para entrar a fe tengo que oír a Dios, entonces tengo que involucrarlo en lo que estoy viviendo. Y nada más siguiendo con tu ejemplo sobre qué como, involucra a Dios. Entonces ya no es un asunto de tengo ganas de esto, de aquello, sino es Padre, ¿qué quieres darme? ¿Qué quieres? ¿Qué? Guíame en lo que voy a comer también. ¿Es exagerado eso? No. Eso es la vida divina, en uno. En uno quiere decir siempre con Él, todo con Él, nada tú solo. Entonces, esto es como transicionas de estar siendo jalado por tu voluntad a estar viviendo su voluntad. Ok, entonces digamos que la respuesta está siendo vivir en uno, ¿no? Esa podría ser la síntesis, ¿no? Vivo Sí. esa situación. No. Ok. Y la otra pregunta es, se relaciona mucho con lo que planteó Ezequiel. Bueno, por lo menos yo me identifiqué mucho. Ok, estamos de acuerdo que estamos aprendiendo a oír a Dios, ¿no? Lo cual para mí es totalmente nuevo, porque curiosamente en toda mi formación congregacional nunca escuché eso. O sea, yo vine a escuchar el concepto de oír a Dios fuera de una iglesia, ¿no? Y pues ahí me sonaba como locura, pero pues yo le ponía como que no, pues es mi visión o es algún sentido o es percepción de algo que quizás no veo, a lo mejor es un don. Y luego Dios hace más fuerte esto, ¿no? De aprender a oír a Dios y recibo eso y digo, ok, pues ahora lo hacía intuitivamente, ahora lo voy a hacer más consciente y dándome cuenta de lo que está pasando y apoyado pues en estas partes de la palabra que yo no tenía conscientes. Bueno, entonces haz de cuenta que una de las cosas que me he empezado a percatar que me está ocurriendo es un ejemplo parecido al que decía Ezequiel, ¿no? Es, ok, escucho a Dios, siento la dirección, no quiero ser parte de eso, pero siento el jalón de Dios, o sea, te conviene, te lo propongo. Y entonces digo, ok, va, y doy el paso de fe. Pero ya después de 3, 4 pasos, ay, creo que me estoy empezando a contestar, pero bueno, termino. Después de 2, 3, 4 pasos, empiezan los ramalazos y empiezan cosas contrarias, ¿no? Esa incomodidad, pues, de la que se está hablando aquí. Entonces, eso me pone en la situación, en la disyuntiva de decir, ah, chihuahua, me equivoqué, estoy oyendo o no oí, o fue mi concupiscencia, fue mi voluntad, o no. Y entonces de repente ya no hay entendimiento, ya no hay luz, todo es confusión. O sea, casi que me estoy, ahorita mientras lo estoy diciendo, me estoy percatando de que es una sensación similar a la que te poner el pie fuera del barquito, ¿no? Y todo es contrario a, ¿no? Todo se mueve, todo, no, esto es del diablo, yo terminé oyendo al diablo, ¿no? O a mi corazón. Y bueno, el punto es que ahí estoy en esa parte, ¿no? Y no sé cómo desatorarme, digo, por lo menos ya llega a ese punto de tener la conciencia de que eso está pasando y esa es la situación, ¿no? O sea, que no sé si seguirle o regresarme, ¿no? O sea, gracias. Otra vez, el asunto aquí es la vida de fe, ¿no?
una es entrar a fe y la otra es permanecer en fe. Porque una vez que Dios te da su palabra, Él está comprometido contigo para cumplirla en tu vida, y nuestras expectativas inician incorrectamente, ¿no? Porque el ejemplo ahorita que viene a mi corazón es Abraham. Abraham, Dios le dice, si sales de tu tierra, de tu parentela, donde yo te voy a mostrar, no te voy a dar un hijo, te voy a dar muchos. Y él dice, si eso es lo que tengo que hacer, lo hago. Y sale, ¿no? Y llega a donde Dios le indicó que llegara, a la tierra de Canaán. Y lo que él quiere es, ahora sí, yo ya llegué, ahora tú dame mis hijos. Pero lo que sigue es una hambruna, ¿no? Y luego que le van a quitar a su mujer. Y luego, te das cuenta, entonces, con Pedro fue en minutos el asunto de que salió de la barca, empezó a caminar, todo se le opone y él se va para abajo. Con Abraham fue de un periodo de 25 años. ¿Sí? En el cual él aprendió a permanecer en fe, pero el Espíritu Santo me trae a Abraham al corazón ahorita, porque dice la Escritura en Romanos capítulo 4, que Abraham se fortaleció en fe. Y aquí está el punto crítico. ¿Sí? ¿Cómo me fortalezco en fe? Pues esto es lo que hacía Abraham. Tú le llamas ramalazos, empiezan los problemas, las contrariedades, las cosas que te hacen decir, oye, voy bien, me perdí, ¿qué pasó? Pero él no se quedaba allí, sino que él iba con el que le prometió a hacerlo responsable de su promesa. Y a veces llegaba extremadamente frustrado. Las veces que está registrado en la Escritura son para nuestra educación. Y en esta ocasión Abraham está obviamente frustrado, no puede dormir porque es de noche y anda allá fuera de su tienda, y Dios viene a hablar con él, le dice, Abraham, ¿puedes contar las estrellas? Fíjate del humor que está Abraham. Que Dios le dice, así será tu descendencia. Y Abraham le contesta, ¿y para qué me sirve eso? Mira, le dice a Dios, mira, espérate. Me has llenado de camellos, de burros, de chivos, de borregos, de caballos, de oro, de plata, de siervos, de todo, pero pues eso no es el trato. Yo no hice todo esto por oro, por camellos, por borregos, por siervos. ¿Dónde está el hijo? No hay hijo. Lo que estoy describiendo es el ejercicio de fortalecerse en fe, aunque no parezca todavía. Pero habiendo abierto con franqueza, con transparencia, el estado de su corazón, él humillaba su corazón, sus mansedumbre, ¿sí? Y escuchaba a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Le reitera su promesa. Le reitera la promesa. Y le dice, por mí mismo he jurado, Abraham. Y le vuelve a hablar su promesa, y cuando Dios te habla su promesa, te llena de fe, si le tomas la palabra de nuevo. Entonces su corazón se llenaba de fe otra vez, y ese era el motor que lo llevaba a la próxima etapa. La lección para cada uno de nosotros es, cuando las contrariedades empiezan a confundirte, en lugar de procesarlas por tu cuenta y darte permiso de hacer la pregunta, ¿me equivoqué? ¿Qué hago aquí?
La acción debe ser inmediatamente, Padre, háblame tu promesa otra vez. Yo estoy aquí por creerte. Ahora tú cumple tu promesa en mi vida. Reafírmame en fe. Y eso te va a hacer libre del problema que describes. Si Pedro hubiera visto las olas y clamado a Jesús, ¿sí?, en lugar de procesar las olas y los vientos y todo por sí mismo, pues Jesús le hubiera llevado a lo que seguía. Pero él eligió dejar de recibir fe. Se hunde, clama, es sacado del agua. No tenía que haberse hundido, pero bueno, de todas maneras terminó haciendo lo correcto, clamó. Y regresó caminando sobre el agua con Jesús a la barca. Hay que tener eso muy presente. Sí, no fue un fracaso la cosa, fue una enseñanza. Entonces, permanecer en fe ocurre porque le permites a Dios reiterarte su promesa. Y permaneces haciéndole a Él responsable de cumplir lo que te ha dicho. Si Dios te guía para acá, ¿quién es responsable de que estés allí? Él. Entonces, lo que suceda acá, donde te mandó, si permaneces en Él, obviamente si yo agarro y me salgo y hago barbaridad y media, su misericordia me va a alcanzar, pero yo he creado cosas que no eran su voluntad y que no tienen nada que ver con Él. Tal cual lo hizo Abraham también, con Agar y con Faraón y con el otro rey, se me olvidó su nombre ahorita. Entonces, cada hijo vamos a ser perfeccionados en esta vivencia de mansedumbre, pero todo es en fe. Todo es en fe. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermanos, esta noche? Yo solo quisiera comentar que hace 24 años que conocí a Jesús y puedo constatar que Dios es el que se encarga de todo. O sea que no tengo que preocuparme por qué es lo que voy a hacer o cómo debería yo de actuar. O sea, a lo largo de este tiempo me doy cuenta que la fe que hay en mí, una fe maravillosa, es algo que Dios ha estado haciendo. Y precisamente en los problemas, en las dificultades, en las situaciones que vivo cada vez. Gracias. Gracias, Marco. Sí, en todo esto ninguno nos vayamos esta noche pensando, híjole, tengo mucho que hacer, porque la obra en nuestras vidas no es nuestra, es de nuestro Padre. Pero a cada uno nos corresponde la acción de nuestra voluntad, porque allí está el punto que determina si le permito a Dios hacer su obra o no, si le permito cumplir su promesa o no, si le permito cumplir su voluntad o no. Y
es obvio que todos tenemos que pasar por un proceso bastante intenso y profundo para que de manera natural, como lo es en Jesús, nuestra voluntad se una a la del Padre y permanezca allí todo el tiempo. Si Jesús nunca tiene estos tirones de corazón que lo quieren arrastrar para otro lado. Él es feliz y completo viviendo la voluntad del Padre. Y ese es el llamamiento a cada una de nuestras vidas. Pues si no hay nadie más que quiera comentar esta noche, vamos a llevarnos esto, vamos a continuar aprendiendo a ser hechos hijos y estar muy conscientes de esta verdad que hoy hemos escuchado por el Espíritu Santo. Y ojalá que en cada una de nuestras vidas empiece a resonar las palabras de Jesús. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Eso es lo que va a acelerar el cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. Padre Santo, gracias, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tú convencerás cada uno de nuestros corazones para creerte y para vivir en acuerdo con tu voluntad. No por impotencia, porque pues ¿qué le voy a hacer? Su voluntad es más grande que la mía, sino en gozo, en fe, en esperanza, deleitándonos en ti. Gracias porque tú eres poderoso para traernos a esta vivencia de la que hoy nos has hablado y a la cual nos invitas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A vivir la voluntad de nuestro Padre. Saludos. Bendiciones, Ramón.